que se pueda ver en nosotros todos los días, para que cuando la gente nos mire pueda ver a un cristiano de verdad, con el fruto del Espíritu Santo. Edifícanos en esta tarde, solamente a través de tu palabra y nada más, Señor. Porque es tu palabra la que transforma, es tu palabra la que santifica, es tu palabra la que salva, la que construye. Por eso, Padre, habla tu palabra a tu iglesia en esta tarde. Te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Gálatas, el capítulo 5 y el versículo 22. Libro de Gálatas, capítulo 5 y versículo 22. Hoy leeremos dos textos a modo introductorio, y luego desarrollaremos el tema de esta tarde. El primero es Gálatas 5, 22. Leeremos 22 y 23 y dice así: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y concentrándonos en la paciencia, que es el fruto o la parte del fruto del Espíritu que vamos a trabajar esta tarde, vamos a leer también Hebreos, capítulo 12 y versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 12 y versículos 1 y 2. Dice así: Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. El autor a los Hebreos vuelve a mencionar una de esas partes fundamentales del fruto del Espíritu, que es la paciencia, cuando le dice a los hermanos que están dispersos, a los creyentes que iban a recibir esta carta, les dice: puesto que tenemos en derredor nuestro una nube de testigos tan grande, despojémonos de todo peso y del pecado, dice, y corramos con paciencia. Corramos con paciencia. Podría haber dicho simplemente: y corramos la carrera que tenemos por delante, porque la vida cristiana es como una carrera de obstáculos. La vida cristiana no son los 100 metros lisos, es un maratón, lleno de bajadas fáciles de correr, pero también de subidas que cansan, lleno de terrenos fáciles de correr, bien asfaltados, pero también de piedras en el camino. La vida cristiana es una carrera. Y una carrera que se debe correr de una manera determinada. Y el autor a los Hebreos dice: corriendo con paciencia. Con paciencia. Y si hay algo que nos falta a todos, es paciencia. Hay gente que dirá: no, yo conozco a alguien que es paciente. Pero yo te voy a decir una cosa: mira, quien no es paciente, quien no tiene paciencia, le falta paciencia. Y quien ya tiene paciencia, le falta más paciencia. Nunca estamos del todo bien en ningún atributo ni parte de nuestra vida. Siempre nos falta más. Tú puedes decir: yo amo a la gente, pero no la amas tanto como debes. Tú puedes decir: yo amo a Dios, pero yo te digo, ¿lo puedes amar más? Tú puedes decir: mira, Dios me está haciendo cada vez más manso, pero yo te voy a preguntar, ¿te falta más mansedumbre? Tú me puedes decir: mira, Dios me está devolviendo el gozo, pero yo te voy a decir, ¿puedes tener más gozo? De todo lo que la Biblia habla, siempre podemos abundar más. Y es algo que la Biblia en muchas cosas lo dice. Dice que abundemos en el amor más y más. Dice que abundemos en el conocimiento de nuestro Señor, porque tú dirás: yo ya conozco a Dios, pero yo te pregunto, ¿lo puedes conocer más? Sí, no conoces todo. Yo no sé todo, tú no sabes todo. Y eso es algo que el creyente tiene que tener claro. Siempre podemos crecer más. Ah, mira, pastor, Dios me está haciendo más paciente. Vale, ha empezado, pero falta más.
Paciencia nunca va a ser suficiente, amor nunca va a ser suficiente, gozo nunca va a ser suficiente, fe nunca va a ser suficiente, siempre podemos abundar más. Y para eso venimos a la iglesia, y para eso buscamos al Señor, para eso oramos, para eso leemos la palabra, para eso ayunamos, para eso nos reunimos con creyentes, no porque no amemos, no porque no tengamos fe, no porque no tengamos paciencia, ni mansedumbre, ni dominio propio, sino porque los queremos más, queremos abundar más en esas cosas. Y la mejor manera de saber si tienes que abundar más es mirar a Jesús. Ahora yo te pregunto, ¿tú amas a las personas? Me dirás, sí, pero yo te digo, ¿las amas de la manera como las amaba Jesús? No. ¿Tú eres paciente con tus hermanos? Sí, pastor, les aguanto mucho. ¿Eres tan paciente como lo fue Jesús? ¿O eres tan paciente como lo es Dios con nosotros? ¿Eres manso? Sí, pastor, Dios me ha hecho una persona mansa. ¿Eres tan manso como Jesús? Que a pesar del oprobio, los insultos y los golpes, enmudeció por completo y no dijo nada. Podemos ser muchas cosas. Dios puede hacer en nosotros muchas cosas, pero cuando miramos la estatura del varón perfecto a la que tenemos que llegar, cuando miramos a Jesús, todavía falta mucho. Todavía falta mucho. Y sí, la carrera cristiana es una carrera que aquí no terminará. Aquí no la vamos a concluir. Estamos aguardando el día de nuestra esperanza, el día que recibamos un cuerpo glorificado, y ahí sí tendremos un amor perfecto, un gozo perfecto, una fe perfecta. Así, sí, porque no tendremos la lucha que tenemos ahora con el pecado. Pero hasta que llegue entonces tenemos que correr esta carrera con paciencia. Dios me está cambiando muy despacio. No tires la toalla, te está cambiando. Eso es la buena señal. Pero es que veo que me falta tanto. A veces los cristianos miran a Cristo y en vez de animarse se desaniman como, no voy a llegar, mejor lo dejo. No, es que no vas a llegar tú, no voy a llegar yo, no va a llegar nadie. Nadie va a llegar en esta tierra a la estatura perfecta. Estamos siendo perfeccionados, pero esa perfección solo la alcanzaremos cuando recibamos un cuerpo glorificado en la eternidad con Dios. Pero mientras estamos aquí, tampoco podemos quedarnos sentados. Tampoco podemos quedarnos parados y quedarnos como estamos. No, Dios quiere obrar en nuestra vida. Y Dios ha determinado que para santificarnos, nosotros somos parte del proceso. De la misma manera que para salvarnos no hacemos nada, Dios nos salva. Para santificarnos, la obra, Él es el origen, pero nosotros participamos. Él nos llama a buscar la santidad. ¿Cómo? Oración, ayuno, palabra, autoexamen. Tú te pones cada día en el espejo sin que nadie te tenga que decir nada. Te examinas cómo has vivido, cómo has hablado, cómo has actuado, cómo has pensado, a la luz de las Escrituras y a la imagen de Cristo, y tú mismo te corriges, porque si hiciéramos eso, no haría falta que los demás lo hicieran. ¿Saben por qué nos tienen que corregir de fuera? Porque no nos corregimos nosotros mismos. Porque no lo hacemos nosotros. Hermanos, una de las mejores prácticas en la vida cristiana se llama el autoexamen. Autoexamen. Examinarse a uno mismo. ¿Recuerdan lo que Pablo dice en el texto que leemos en la Cena del Señor? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Pues ese pruébese cada uno a sí mismo no deberíamos hacerlo una vez al mes. Deberíamos hacerlo cada día. Deberíamos reflexionar cada día cómo hemos vivido. Miren, a mí me gusta hacer esto. Yo por la mañana hay una frase que siempre digo en mis oraciones, que Señor, quiero vivir hoy para tu gloria. Ese es mi deseo, ¿no? Y espero que también sea el tuyo. Ya sea que comáis o bebáis, haced todo para la gloria de Dios. Entonces mi oración de la mañana siempre contiene esa frase, Señor, permíteme vivir para tu gloria. Pero por el camino puedo tener una pelea con mi mujer, una pequeña discusión, puedo haberme enfadado con alguien en el tráfico, puedo haber reaccionado mal en un pensamiento por alguna noticia que me han dado de la iglesia. Pueden pasar 1000 cosas. ¿Qué hago al final del día? Antes de cerrar los ojos, aunque sea tumbado en mi cama en silencio, pienso en cómo he vivido y le pido perdón por no haberle glorificado en todas las cosas. ¿Y qué hago mañana? Lo mismo.
Y cada día me voy dando cuenta de, mira, ese fallo se repite. Hay que trabajar esa área. Mira, ese fallo va mejorando, cada vez menos. Qué bueno, pero vamos a seguir orando, porque si te descuidas, vuelve. El autoexamen nos permite ser transformados día tras día. Pero hermanos, si tú cada noche te vas a dormir como si nada pasara, vas a ser la misma persona. Ahí va a llegar gente y te va a decir, fulano, ya llevas aquí 4 años, 5 años, 2 años, 1 año y sigues igual. ¿Has cambiado nada? Es que solo me criticas. No, es que tú no te examinas, no trabajas y es evidente que no hay cambio. Entonces, hermanos, el autoexamen es necesario. Y hoy vamos a examinarnos en base a esto, en base a nuestra paciencia. Y como he dicho, si no tienes paciencia, está mal, porque teóricamente el fruto del Espíritu es paciencia. Y si tienes paciencia, todavía no tienes suficiente y vas a tener que trabajarla más. La paciencia se podría definir de muchas maneras. He buscado definiciones en el diccionario, he buscado definiciones en un diccionario bíblico, he buscado definiciones en el diccionario de la Real Academia Española, pero me ha gustado una frase de un autor que es Barton, que dice: la paciencia es la firmeza en obedecer a Dios a pesar de la presión para que lo neguemos. Es decir, ¿cómo te lo explico? La paciencia sería que mientras yo tengo un jefe delante que me está insultando y machacando, yo tengo la oportunidad de obedecer a Dios y mantenerme manso a pesar de esa presión. Hay una presión delante que me está llevando a querer negar a Dios por la carne, me está empujando, me está golpeando, me está provocando, y la paciencia es ese fruto que permite que a pesar de esa presión, yo voy a glorificar a Dios, voy a pagar el mal con bien, no voy a contestar, no me voy a poner a su altura. La paciencia es lo que permite, es la firmeza en obedecer a Dios a pesar de la presión para que lo neguemos. Cuando nosotros leemos el fruto del Espíritu, en Gálatas 5, 22 y 23, tenemos que preguntarnos una cosa. Gálatas 5, 22 y 23 no son versículos aislados, están dentro de un libro que es Gálatas. ¿Tú te has preguntado cómo eran los Gálatas? Porque Pablo les está escribiendo a ellos sobre el fruto del Espíritu. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué a ellos? ¿Por qué no se lo dijo a los corintios? Porque estaban bastante mal. ¿O por qué no lo puso en medio de la carta de los tesalonicenses, que para mí es la iglesia modelo? ¿Por qué a los Gálatas? ¿Qué pasaba en los Gálatas? ¿Qué había en los Gálatas? Pues habían varias cosas. En primer lugar, había discordia en ellos. Gálatas 5:15 dice: pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Pablo dice que se estaban mordiendo, que se estaban devorando unos a otros. No era literal. No me imagino a los Gálatas en medio del culto mordiendo literalmente el brazo de su hermano. Entienden que se refiere a discordia. Se estarían atacando verbalmente, se estarían atacando unos a otros. ¿Qué más había en los Gálatas? Aparte de discordia, los Gálatas era una iglesia que mostró, a través de ese versículo se ve claro, se ve mucha soberbia. Gálatas 5:26 dice: no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ellos se hacían vanagloriosos. La envidia que sentían del crecimiento de los demás venía de su propia vanagloria, que creían que los demás no lo merecían, pero ellos sí. Había discordia. Había soberbia. ¿Y qué pasa cuando hay discordia? ¿Qué pasa cuando hay soberbia? ¿Qué pasa cuando no se recoge? ¿Qué pasa cuando no se ora? Cuando se da lugar a la carne, cuando se da lugar al chisme, cuando se le da lugar al mal carácter, a la falta de dominio, al mal temperamento. ¿Qué pasa? Que al final recogemos todo lo que plantamos. Y eso Pablo también se lo dijo a los Gálatas. En Gálatas 6, 7 al 10, Pablo dice: no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe.
Qué curioso que Pablo le escribe esas palabras después de hablar del fruto del Espíritu y de las obras de la carne. ¿Por qué Pablo les habla del fruto del Espíritu, de las obras de la carne y de golpe les dice, de Dios nadie se burla, lo que sembréis vais a cosechar? ¿Saben lo que les está diciendo Pablo? Si hay discordia, si hay soberbia, si hay todo, es porque estáis sembrando en la carne. Porque, es que ¿por qué hay discordia? ¿Por qué hay soberbia? ¿Por qué no se ve el fruto del Espíritu? Porque no estáis sembrando en el Espíritu. ¿Estáis viendo mucha tele? ¿Estáis escuchando mucha radio? ¿Mucha conversación que no edifica? ¿Mucho rato viendo el fútbol? ¿Viendo la Champions? ¿Hablando de tonterías? ¿Perdiendo el tiempo en YouTube? ¿Cuánto oráis? ¿Cuánto leéis la palabra? ¿Cuántas predicaciones veis al día? ¿Cuánto tiempo estáis alabándole? ¿Cuánto tiempo estáis orando? ¿Cuántos ayunos hacéis a la semana? ¿Y queréis el fruto del Espíritu? Estáis sembrando en la carne y queréis recoger espiritual. Eso no funciona. Eso no funciona. Hermano, te voy a decir una cosa. A la gente del mundo, cuando hay falsos cristianos en la iglesia, ¿lo sabéis, sí o no? Ok. A la gente del mundo la engañan, o a los cristianos nuevos. Cuando un cristiano es inmaduro, hay gente que aquí puede aparentar una santidad externa y a la gente la engaña, pero a un cristiano maduro nunca lo engañan. ¿Saben por qué? Porque el mismo testimonio que tenemos nosotros dentro da testimonio de esa persona. El mismo espíritu muestra quién es, se ve, hermano. Porque el inmaduro solo ve cosas externas de la iglesia, pero la gente que está en el espíritu percibe una mirada, un gesto, una palabra. Y todo eso nos revela quiénes son las personas. Y hermano, ¿sabes qué? No debemos jugar a aparentar vidas espirituales. Debemos sembrar en el Espíritu para poder tener esas vidas espirituales reales. Hermano, ¿tú no te cansas de fingir ser alguien que no eres solo en la iglesia? ¿Quieres ser esa persona realmente? Pues siembra en el Espíritu y vas a cosechar. Yo ya oro, ora más. Yo ya leo la palabra, léela más. Yo ayuno con las mujeres una vez al mes, ayuna 4, ayuna solo, ayuna en tu casa. Yo veo una prédica cada día, a partir de ahora ve 2. De todo se puede más. Hermano, la vida funciona de esta manera. Yo quiero esto y para llegar a esto necesito esto. Quiero ser arquitecto, necesito una carrera, 4 años de estudio, de sacrificio económico, de sacrificio de tiempo, de sacrificio de tiempo libre, mis amigos saliendo, yo en casa, mis amigos de fiesta, ya ganando dinero en trabajos de camarero, lo que sea, pero sin haber estudiado, y yo en casa sin ganar dinero, pero mira, tengo un foco, pero un día voy a llegar y seré un arquitecto y a lo mejor no he ganado 1.000 euros cada mes, pero a la que me contraten puedo ganar 5.000. Pero yo para llegar allí he tenido que hacer algo. La vida es así en todo. Si tú quieres algo, hay un proceso para alcanzarlo. Y si tú quieres ser como Cristo, hay un proceso. Si quieres que el fruto del Espíritu se vea en tu vida, tienes que sembrar espiritualmente. En oración, en ayuno, en palabra, en predicaciones. Hay demasiadas distracciones en nuestra vida diaria. Hay demasiado entretenimiento a nuestro alrededor y muy poco sembrado en la fe. Y por eso el carácter lo tenemos como estamos. Venimos llorando a la iglesia y cada vez que hay una reunión de la iglesia o alguno abre el corazón, yo tengo mal carácter, yo tengo mal... Y 10 años después, la misma reunión, las mismas lágrimas y yo sigo con el mismo mal carácter. Algo va mal ahí, hermano. Yo espero que haya una reunión y un hombre o una mujer diga, mira, yo soy soberbio, yo soy altivo, yo tengo mal carácter, pero que el año que viene me diga otra cosa. Porque si Dios me ha convencido de mi mal carácter y de mi soberbia, si Dios me ha convencido de todo lo malo que hay en mí, yo me voy a poner a trabajar para solucionar eso. Y el año que viene tendré otra lucha, pero no va a ser la misma. Hermano, si cada año sigues con tu mal carácter, solo hay una prueba. Lo que has sembrado, has cosechado. Y claramente para eso todavía no has sembrado. No has sembrado. Y la realidad es que tanto no te molesta. Tanto no te molesta. Miren, en la vida hay momentos clave donde solemos ser impacientes. Vamos a ver 3 momentos en los que solemos tener poca paciencia. 3 momentos de la vida cristiana donde solemos ser impacientes. Momento número 1, solemos ser impacientes con los tiempos de Dios.
solemos ser impacientes con los tiempos de Dios. Sabemos que Dios tiene algo para nosotros, vemos lo que Dios tiene para nosotros, pero lo queremos ya. Y eso es un problema. Mira, Dios tiene una mujer para mí, pero la primera ya me caso con esta porque esta me ha mirado, me ha guiñado un ojo y me ve medio gracioso. No, espera el tiempo de Dios. No, yo siento el llamado de Dios, perfecto. La primera cosa del llamado es sentirlo. El que anhela obispado, buena obra desea. Tienes que anhelarlo. Pero que lo anheles no significa que sea para hoy. Josué sucedió a Moisés, pero no lo hizo el día que se dio cuenta que era un gran hombre. Moisés murió y ahí le pasan la batuta. Josué, te toca. Y de la misma manera que estuve con Moisés, estaré contigo. No significa que hay que esperar que muera el pastor para que levante Dios otro pastor. Alguno me está mirando como, ¿cuánto te queda? Pero lo que sí que tengo claro es que hay tiempos. Miren, para el ministerio, el llamado es lo primero que Dios da. O sea, es decir, el deseo del ministerio. Pero del deseo a tener el carácter preparado para el ministerio, hay un proceso. Y una persona con el llamado, pero que entra antes de tiempo sin el carácter, se va a hacer daño a él, va a hacer daño a su casa y va a hacer daño a la iglesia. En los requisitos, por ejemplo, de un pastor, Pablo dice claramente que no sea un neófito, un nuevo convertido. ¿Por qué? Puede haber conocido al Señor, ama la palabra, ama el llamado, quiere servir. Pero Dios dice que un neófito no. ¿Pero por qué? Y el ejemplo que da es claro, dice, no sea que se envanezca. ¿Qué quiere decir eso? Su carácter no está preparado. El ministerio tiene primeramente muchas más tentaciones que la vida normal. Muchas más tentaciones. ¿Sabías que muchas mujeres solo por estar en una posición de autoridad ya te ven con otros ojos? ¿Hay tentaciones? ¿Sabían que la gente te empieza a admirar de la noche a la mañana? ¿Hay tentaciones de vanagloria? Hay muchas tentaciones. Si la gente ya tiene que guardar su corazón, los pastores lo tienen que guardar el doble. Los ataques espirituales también son mayores. Piensa que el enemigo piensa, si lo hago caer, un montón de gente se viene abajo, se desanima, pierde la esperanza. Pensarán, no salimos de tan malas iglesias, para uno que parecía firme y ahora mira, lo ha caído en lo mismo. Un montón de ataques, tentaciones, traiciones. Es mucho más probable en la iglesia que hablen mal de mí que de ti. Malas caras, seguro que yo aguanto más. Chisme, seguro que yo aguanto más. Y te digo una cosa, si tienes el llamado, pero no tienes el carácter, todo eso te va a matar. Te vas a enfadar con Dios y vas a ver servir a Dios como una carga pesada y la vas a querer dejar. Para esto no te sirvo, prefiero sentarme, como algo malo. Y un llamado que es un privilegio se vuelve algo malo. El tiempo hay que esperarlo. Y la primera cosa en la que nos falta mucha paciencia es en los tiempos de Dios. Nos cuesta aceptar que Dios es soberano y que en su momento hace todas las cosas. Y en el fondo todo eso también lleva a una falta de fe. Es como, vale Señor, yo lo veo, pero te voy a echar una mano, ¿vale? Porque parece que te vas olvidando. No, Dios no se olvida. Aunque tú creas que no está haciendo nada, lo está haciendo. Aunque no creas que está hablando, está hablando. Aunque no creas que está trabajando, está trabajando. Dios no se olvida. No le eches una mano a Dios que la vas a estropear. Es como si a Clicia le encargaran una tarta de esas que hace de pasta americana y se fuera a duchar y digo, bueno, mientras se ducha, yo le arreglo la última planta. Cuando salga Clicia me va a mirar y me va a decir, ya no me pagan. ¿No podías esperar mi soberanía pastelera? Cuando alguien que hace las cosas perfectas le quiere ayudar a alguien que no tiene ninguna idea de lo que va a hacer, ¿cómo va a acabar la cosa? Es como si te apuntas a la autoescuela y le dices al profesor, hoy doy yo la clase. El profesor se va a bajar y dice, yo la veo de fuera. Yo sé conducir, yo sé cómo va. Tanto que tú tienes pedales y yo llevo otros. Porque no me fío de ti. A mí me ha hecho siempre mucha gracia, porque nunca he sabido si son decorativos.
o funcionan. Yo siempre he pensado, voy a hacer algo feo para que tenga que hacerlo, pero luego me ha dado miedo y digo, ¿y si no van? ¿Y si de verdad no van? Mejor lo voy a intentar hacer bien. Pues Dios a veces es como un profesor de autoescuela. Tú estás queriendo conducir en tu vida y Él tiene que llevar sus propios pedales, porque muchas veces tú no sabes ni cuándo acelerar, ni cuándo frenar, no pones intermitentes, no cumples bien las reglas, y Él tiene que conducir por ti. Tenemos que aprender a esperar en Dios. Miren, hay un texto que me parece curioso, 1 Samuel 13:8. Dice así, Él esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel había señalado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le dispersaba. El rey Saúl estaba esperando que llegara el profeta Samuel. Samuel tenía que llegar para hacer un holocausto porque el rey Saúl iba a entrar en guerra contra los filisteos. Y la tradición, la cultura, lo que había que hacer, iban a hacer un holocausto para agradar a Dios y tener el favor de Dios en la guerra. Pero Samuel se atrasó un poco. ¿Y qué hizo Saúl? La gente se iba, dije, hago yo el holocausto. ¿Para qué esperar al profeta? ¿Para qué esperar al sacerdote? Yo me pongo. Es como si hubiera un culto y cualquier elemento, el pastor se retrasa 5 minutos. Ha tardado 5 minutos. Yo doy la palabra. Ya ves tú el destrozo que puede hacer. Parece una tontería. No, solo va a dar una palabrita. Una palabrita no, vas a tocar almas. Tocar almas que puedes confundir en temas eternos. No es una palabrita. Requiere diligencia, cuidado, estudio. Pues Saúl se pone a hacer el holocausto y ahí al momento llega Samuel y Saúl, ¿qué has hecho? Es que la gente se iba y no llegabas, porque siempre que hacemos algo mal encontramos algo que justificar, ¿verdad? Es como, lo he hecho mal, pero es como aquel hombre que traiciona a su mujer y en vez de decir lo siento, ¿sabes qué dice? Es que me sentía abandonado, es que me sentía... O sea, tú puedes hacer la mayor burrada en este mundo, que somos tan pecadores que en vez de aceptar la burrada que hemos hecho y reconocer nuestro pecado, vamos a justificarlo. Vamos a justificarlo. Desde el Edén es así. Yo he comido porque me lo ha dado ella. Yo he comido porque me lo ha dicho la serpiente. Y la serpiente mirando como, ya no hay más. Pero así es igual hoy. Cuando yo hago consejería de matrimonio, ningún matrimonio viene diciendo, pastor, estoy destrozando mi hogar. No, viene uno diciendo la culpa es de él y el otro diciendo yo soy así por él, yo soy así por ella, pues yo soy así por él, pues yo soy... Y tú te quedas como 1 hora en un partido de tenis de pelota va, pelota viene, pelota va, pelota viene. Y ahí, ¿sabes qué sabes? Que mientras eso dura así, no se arregla nada, hermano. Porque quien se justifica no se arrepiente. Porque si en el fondo de tu corazón tú crees que hay un motivo para lo que has hecho, no vas a pedir perdón. Y lo vas a hacer a lo mejor por cumplir, pero no hay arrepentimiento. El arrepentimiento no tiene una justificación delante. Oye, te voy a pedir perdón, pero que sepas que lo hice por esto. No me pidas perdón. Lo vas a hacer por cumplir conmigo. Hermano, a Dios no se te ocurra ir y decir, Señor, me arrepiento, pero entiende, es que la carne es débil. No vengas con eso. Arrepentimiento es reconocer que podías decir no y dijiste que sí. Arrepentimiento es reconocer que a pesar de que te tienten, te provoquen y te aprieten, tú tienes al Espíritu para decir, me da igual y no lo voy a hacer. Hermano, te doy el mayor consejo como cristiano, no como pastor, como hermano en la fe. Nunca justifiques tus errores, reconócelos, pide perdón y arrepiéntete. Pero no los justifiques, no lleva a ningún lado. Justificar nuestros pecados solo es una prueba mayor de nuestra naturaleza pecaminosa. Somos tan malos que justificamos el por qué hacemos las cosas mal. No, hermano, no es así. Eclesiastés 3 nos dice que todo tiene su tiempo. Saúl no esperó el tiempo de Dios, tenía que esperar a que llegara Samuel. Tenía que esperar el tiempo del Señor. ¿Y qué pasó cuando Saúl hizo eso? A Dios no le agradó. Y le dijo, mira Saúl, ibas a reinar mucho tiempo, pero por esto tu reino ya se va a acabar pronto. Y te voy a buscar un sustituto rápido. Entonces, hermano, hay muchas cosas en tu vida que Dios va a hacer a su tiempo. Y tienes que esperar el tiempo del Señor. Hoy recibía un mensaje en mi correo personal de una mujer en Argentina que llevaba 4 años en una iglesia,
4 años, escuchen, 4 años en una iglesia con su marido. Hacía 4 años que habían conocido al Señor, porque no es que vinieran de otra iglesia y fueran cristianos de hace 20 años, no. Llegaron a una iglesia hace 4 años, conocieron al Señor y llevan 4 años en esa iglesia. Y iban a dejar la iglesia porque en 4 años el pastor, algunos habían promocionado a grupos de células, a líderes de pequeños grupos, y el pastor se sentó con ellos y les dijo: mirad, creo que todavía no sois suficientemente maduros en la fe y prefiero esperar. Y como sentían en su corazón el deseo de servir, iban a dejar la iglesia y querían que yo les diera un consejo. Creo que no escribieron a la mejor persona. Porque en vez de decir, deja la iglesia porque te están prohibiendo sacar tu potencial, le llevé un mensaje que espero que haya traído lágrimas y arrepentimiento. Y entre ellos estaba esto: espera los tiempos de Dios. Ya, pero yo lo siento. Si es de Dios, tu pastor también lo va a ver. Y tu pastor va a saber el momento adecuado. Y la iglesia lo va a ver. Y no todo el mundo tarda lo mismo. No son 4, ni 5, ni 10 años. Son los tiempos de Dios. Segundo, alguien que tiene afán por eso no es buena señal. Tercero, escribirme a mí para que yo te ponga contra la decisión de tu pastor es un acto de rebeldía muy hipócrita, porque lo ideal sería que tu pastor estuviera en esa conversación y decir: pastor, quiero la opinión de otro pastor y quiero que usted lo sepa. Y cuarto, que le dije también, es que si es cristiana, se va a quedar ahí, va a obedecer a su pastor, porque la Biblia no dice obedece a tu pastor cuando te parezca bien. Dice, obedece a tu pastor. Y me parece que ha sido un buen pastor si le ha dicho que no cree que es maduro en la fe. Y por algo lo habrá dicho. Porque en el mensaje es como cuando alguien me cuenta un problema en el despacho. En el despacho todos son víctimas. Pero cuando me da por buscar información y buscar la otra versión de la historia, el que tenía dentro era el verdugo. Miren, ahora nosotros tenemos la Fraternidad de la Gracia. Somos un grupo de iglesias de Barcelona. Y da la casualidad que algunos salen de una y vienen a otra. Pero tenemos un trabajo en común que es una muy buena comunicación pastoral. Todos preguntamos en nuestros cursos de membresía de qué iglesia vienen o lo sabemos. Y a la que sí salen de una de esas iglesias, la pregunta es ¿por qué has salido? Porque si están en la fraternidad de doctrina son buenas. Y ahí te van a decir, mira, salí por esto. ¿Yo qué hago? No, conozco de qué pie cogían muchas ovejas. Yo llamo al pastor. ¿Conoces a fulano? Sí. Está aquí hace 3 semanas y quiere ser miembro y está súper herido con su familia. Juan Manuel, cuidado, Ay, ¿cómo? Pero si eran unas víctimas. Juan Manuel, cuidado. Yo me alegro de que estén ahí. Y yo, no, ¿cómo que te alegras? Sí, la verdad es que no han dado muy buen testimonio. El carácter lo tienen muy malo. Hablan por la espalda. Y digo, muy bien, no viene nada bueno. A mí también me pasó con una pareja que vino aquí de otra iglesia, que la historia es la siguiente, y no me avergüenzo sin nombres de contarla. La chica pertenecía a una iglesia de Barcelona, muy buena iglesia. Y esa chica se había enamorado por un chat de un chico de Puerto Rico. Y fue a hablar con el pastor y le dijo, pastor, lo voy a traer, nos estamos conociendo. El pastor le dijo, no lo traigas. No lo traigas, es un chat, no lo traigas, cuidado. Lo trajo. A las 2 semanas llega el pastor otra vez, pastor, es que lo he traído, pero claro, es que no tiene documentos, no tiene trabajo, lo he tenido que meter en casa. El pastor le dijo, no da buen testimonio, vais a caer, vais a pecar. A las 4 semanas llega llorando la muchacha, pastor, hemos caído en fornicación. Pero nos queremos casar para salir de eso, entonces cásenos. Y él le dijo, no, mira, en los 3 meses se cumple el permiso legal de estancia, ¿no?, en el país, y allí son muy severos. Le dijo, lo que tienes que hacer es echarlo a su país, porque ya no está legal. No puede estar en tu casa y no puede estar en el país. Está incumpliendo la ley y no sabemos ni si es creyente, no sabemos nada. Yo no voy a casar. Y eso está mal. Esa pareja apareció 2 semanas después en nuestra iglesia. En nuestra iglesia. Como unos jóvenes que no me contaron eso y solo jóvenes que estaban buscando casarse para agradar al Señor.
A mí me dio por preguntar. Y cuando supe la historia, ¿qué dice yo? Pues seguir con la misma disciplina pastoral. Él te ha corregido, yo creo que es correcto, yo también. Él no sabemos ni si es creyente, vivís juntos en fornicación, yo lo siento, yo no os caso, no está bien. Ahora, por lo que sabemos, ya no están en el Señor. Pero a donde vayan van a decir que las iglesias son muy malas, que no los tratan con amor. Pero a los ojos de Dios, yo creo que nunca fueron ovejas. Porque cada vez que había disciplina, se iban amenazando si no hacías lo que querían. Porque cuando uno no sabe esperar los tiempos de Dios y quiere hacer corriendo las cosas, lo único que va a hacer es daño a la gente que tiene alrededor, daño a sí mismo y daño a la santidad de Dios. Así que el primer lugar donde no somos pacientes y debemos ser pacientes es el tiempo de Dios. Hermano, espera los tiempos del Señor con paciencia. Pero es que ya tengo 50 años. ¿Quién te ha dicho que te va a usar como tú quieres? ¿Quién te ha dicho que te va a usar donde tú quieres? ¿Y quién te ha dicho que te va a usar de la manera que tú quieres y en el año que tú quieres? Espera en Dios. Yo he aprendido una cosa, y esto es lo que he aprendido. Y mi esposa sabe bien que lo he aprendido a golpes. Esto lo he aprendido a golpes. Cuando yo provoco las cosas de Dios pueden darse, pero se van a dar incómodas, haciendo daño y no va a haber paz. Pero cuando las cosas pasan en el tiempo de Dios, Dios provee lo necesario, abre la puerta necesaria, todo el mundo está de acuerdo y trae paz y bendición al lugar. Por eso, hermano, aunque lo que veas es lo que Dios tiene para ti, con paciencia espera sus tiempos. Es que me prometieron, es que yo sé que Dios espera el tiempo del Señor con paciencia. Pídele a Dios paciencia para los tiempos de Dios. Segunda situación en la que somos impacientes. Somos impacientes en medio de las pruebas. Somos impacientes en medio de las pruebas. No sabemos ser pacientes cuando las situaciones se complican. Nos volvemos impulsivos, nos volvemos temperamentales, nos volvemos emocionales, actuamos sin pensar. En medio de las situaciones difíciles de la vida, en vez de actuar con paciencia, actuamos emocionalmente y acabamos teniendo que pedir perdón mañana por lo que hicimos. Te doy un ejemplo. Van a buscar a Jesús unos soldados. ¿Lo van a prender? ¿Jesús lo sabía? Sí. ¿Lo había anunciado? Sí. ¿Lo iba a impedir? No. Pero en medio de toda esa situación de caos, en vez de ser pacientes los discípulos y esperar que se lo lleven porque es lo que iba a pasar, y él lo había dicho, uno de sus discípulos coge una espadita y le corta la oreja a un soldado. Y yo me imagino a Jesús mirando porque, Pedro, otra vez tú, o sea, que tengo 12, tío, y siempre tengo la charla con él. Si tuviera Jesús un despacho, el despacho sería de Jesús y Pedro. O sea, Pedro, no me vas a negar, tu carácter un poco temperamental, tienes fe hoy, mañana no, un día te revela mi padre, otro día te tengo que decir apártate de mi Satanás. Pedrito, ¿qué pasa contigo? Cuando tú ves lo que Jesús tenía como apóstoles, ¿qué vas a pedir en la iglesia? Lo mismo, hermano, lo mismo, un Judas, un Pedro, un Tomás incrédulo, van a pedir lo mismo. De tanto en tanto sale un Juan, el discípulo amado, que solo te da cariño, pero de esos no aparecen muchos. Pero hermanos, en una situación que tenían que ser pacientes y esperar que pasara lo que Dios había dicho que iba a pasar, Pedro no tuvo paciencia. Quería cambiar las cosas, cambiar hasta los planes de Dios, porque lo que quería Pedro es que no prendieran a Jesús. Pero estaba anunciado. Y actuar con impaciencia mostró que los apóstoles, o al menos Pedro, eran temperamentales, violentos, hombres de espada. Cuando tú actúas impacientemente en medio de las situaciones difíciles, ¿sabes qué haces? Dar mal testimonio. Dar mal testimonio. Y hermano, no se te puede olvidar que representas a Jesús. Que si tú dices soy cristiano, representas a Cristo. Y cuando actuamos de manera mala, imprudente o impaciente, damos mal testimonio de nuestro Señor.
¿Qué te crees? ¿Que la gente dice que hay muchos hipócritas en la iglesia porque todos son santos, buenos, amorosos? No, es porque hay mucho hipócrita. Hay mucho hipócrita. La gente suele poner la frase de, la gente dice que no va a la iglesia porque hay mucho hipócrita. Pues yo les digo, vente que hay lugar para uno más. ¿Sabes lo que me suena esa frase? Me suena feo. Porque suena como decir, todos somos hipócritas y tú también puedes venir. La realidad, yo creo que esa frase no está bien planteada. La realidad es que sí, yo diría, la gente no viene a la iglesia porque hay muchos hipócritas, pero puedes venir porque también hay verdaderos creyentes. Porque los creyentes no son hipócritas. El creyente se equivoca, pero no finge ser otra cosa. El creyente puede pecar, pero no lo oculta, lo confiesa. El creyente, si va a beber alcohol, no tiene que tapar la foto. Porque el creyente es honesto con lo que es. No se preocupa tanto de que la vea el pastor, qué dirá el pastor. Oye, si quiero beber vino, lo bebo. Porque ante los ojos de Dios yo tengo paz. Porque ¿de qué vale que tape la fotito para que tenga el pastor contento si el fondo lo hago? Si me voy a... Hay gente que solo publica las fotos que son agradables a los ojos de sus hermanos. Eso es hipocresía. Yo soy quien soy. Estoy en mi familia, tomo una foto, la mesa es la que es, tú piensa lo que pienses de mí, o lo que sea. O lo que sea. Pero hermanos, no hay creyentes hipócritas. Hay verdaderos creyentes y falsos creyentes. Pero no hay creyentes hipócritas. Esa es la realidad. Pero cuando nosotros no damos lugar a la paciencia en los momentos difíciles y damos lugar a la impaciencia y al mal temperamento, dejamos nuestro testimonio por el suelo y avergonzamos el nombre de Cristo. Yo he puesto un vídeo hoy que me pareció aberrante, lo que hicieron en Brasil, en carnaval, con el desfile que hicieron de Satanás derrotando a Jesús, una burla a la fe, una burla a nuestro Señor. Pero no voy a poner palabras de ira, de Dios los va a matar, no, ojalá se arrepientan. Pero te digo una cosa, al menos sus burlas son honestas. Muchos creyentes avergüenzan a Dios de otra manera. Ellos al menos son consecuentes. No creo en Dios, yo hago burlas y me da igual, porque no creo que se enfade Dios, porque no creo en Dios. Pero peor somos nosotros, que decimos que creemos, que conocemos la verdad, que conocemos la palabra y así lo avergonzamos, actuando al revés de la palabra muchas veces. ¿Crees que el juicio contra ellos va a ser peor que contra aquel que escuchó la verdad, habló la verdad, creyó la verdad y desobedeció la verdad? Dios a ellos les podrá decir, nunca me han conocido. Pero ¿y tú, que me conocías y aún así pasabas por encima? Porque ellos no sabían quién era yo, pero tú decías que yo era Dios y aún así no me hacías ni caso. Cuidado, que creo que tenemos el juicio un poco distorsionado. La impaciencia en momentos difíciles nos lleva a cometer errores. Ahora la gente ve ese vídeo y la gente odiando a esas personas, ¿no ves? Es un momento tenso, están haciendo burlas de la fe. Ahora es el momento en que los creyentes deberían ser pacientes y mostrar a Cristo. Y en vez de comentar que Dios los va a condenar, ya lo pagarán, ya tal y tal, no sé, oremos por ellos, que conozcan al Señor, que un día se arrepientan de sus pecados. Como el ejemplo que di de lo de Venezuela. Todo el mundo cristianos deseando que se muera Maduro, que caiga Maduro, que se ahorque Maduro. Es el momento de ser cristianos. Yo entiendo que es muy difícil ser paciente en estos momentos, pero es el momento de mostrar a Cristo. En los momentos difíciles, cuando tu carácter malo salta, avergüenzas a Dios. Pero cuando todo el mundo espera un salto de ira, un salto de mal temperamento y de golpe encuentra una persona paciente, glorificas a tu Señor. Diciendo, ¿cómo ha podido estar tan tranquilo en medio de esa situación? ¿Cómo puede estar tranquilo en medio de esa situación económica? ¿Cómo puede estar tan paciente en medio de una cirugía tan seria de su esposa o de su esposo? Y glorificas a Dios cuando actúas con paciencia. Santiago 1, 2 al 5 dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En medio de las pruebas tenemos que tener gozo, porque esas pruebas van a producir paciencia.
y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En medio de las situaciones difíciles, en medio de las adversidades, de las tribulaciones y de las pruebas, no seas impaciente, gózate y busca paciencia en Dios. En medio de los momentos malos, solo respira y ora en tu espíritu y dice: Señor, ayúdame a soportarlo. En medio de un momento de presión en el trabajo, de burlas de compañeros, de ataques de un jefe maleducado, no contestes, no seas impaciente, no actúes por impulso, sé paciente, cierra tus labios y sin tener que orar en alto, ora en tu espíritu y di: Señor, ayúdame a contenerme, ayúdame a glorificarte, ayúdame a dejar que me pisen, ayúdame a dejar que me maten el orgullo. Ayúdame a ser humilde y agachar la cabeza. Ayúdame a amarlo. Y tercera situación. Hemos hablado que normalmente somos impacientes con los tiempos de Dios. Impacientes en medio de las pruebas. Y la tercera, y es la más común quizá, somos impacientes con las personas. Impacientes con las personas. Y hermano, no es para reírse. El domingo hablaba de la pereza y había gente que se reía con algunos de mis comentarios. A veces hablo de la impaciencia y la gente se ríe como: es verdad, yo soy impaciente con mi marido. No te rías, no hace gracia. No le gustas a Dios así. Es como si me viniera tu marido y se me riera mientras me dice: es que soy adúltero, pero ¿qué le voy a hacer? Te haría gracia, ¿verdad que no? Por la misma gracia que te hace el adulterio de tu marido a ti, ¿le hace tu impaciencia a Dios o tu pereza a Dios? Que el mundo haga risa y chistes de algunos temas no significa que Dios haga risa y chiste. El mundo hace chiste de la gente deficiente. El mundo hace chiste y bromas de gente discapacitada. El mundo hace chiste de gente por su color de piel, por su sexualidad, por mil cosas. Pero Dios no hace chiste de nada, porque Dios no es payaso. La impaciencia a Dios no le causa risa de: ay, tengo que ser más paciente con mi marido. Dios te mira serio y te dice: sí. Porque cuando no lo eres me avergüenzas, lastimas tu matrimonio y no muestras a Cristo. Porque si no, imagina si yo me hiciera gracia las veces que soy paciente contigo y dijera: ay, voy a ser impaciente como ella, con su pecado. Debemos ser pacientes con las personas. Hermanos, ¿saben qué? Estás en una iglesia. El mundo te va a fallar, el trabajo te va a fallar, en la escuela te van a fallar y en la iglesia no va a ser distinto. Tu pastor te va a fallar. Yo te voy a lastimar a veces con mis palabras, con algún gesto, y tú a mí también, porque somos personas y nadie es perfecto. Queremos ser perfeccionados, pero en ese proceso vamos a fallar y normalmente fallamos con quien convive con nosotros. A tu prima de Bolivia no le voy a fallar. A tu tía de Guatemala no la voy a fallar. A ti sí, porque vives conmigo. Vives conmigo. ¿Sabes qué? A casi todas las personas que me siguen en Facebook les parezco el mejor pastor del mundo. Y les diría: ven aquí, ven a congregar conmigo. Y vas a ver cómo no sigues ni la página y me bloqueas. Porque una cosa es un vídeo y otra cosa es una vida. Una cosa es tu novia, que la recoges a las 7 y la devuelves a las 10. Y solo has pasado 3 horas cenando con ella. Y otra cosa es tu esposa, que la ves de sol a sol, en sus días buenos y en sus días malos. ¿O no es en nuestra casa con quien más tenemos roces? A mayor convivencia, a mayor cercanía, es normal, no es que queramos menos, es que somos pecadores. Y a mayor cercanía, mayor tiempo de convivencia, mayor roce va a haber. Por eso hay gente que le gusta venir a la iglesia el domingo y no pasar mucho rato, porque así siempre le gusta la iglesia. Pero cuando empieza a convivir en la iglesia, empieza a verle defectos y se va a buscar otra. Y cuando va por 15 iglesias se da cuenta que los tienen todas. Debemos ser pacientes con los demás.
Sabemos ser pacientes con los demás. Mire, Gálatas 6 del 1 al 3 nos dice cómo actuar con la gente cuando nos falla. Dice así: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Lo que Pablo está diciendo es: si algún hermano te falla, no es pasa olímpicamente, sino ve y restáuralo. O sea, se ha equivocado, hay que ir a hablar con él, pero hazlo con un espíritu de mansedumbre. Y cuidado, no sea que tú mañana también caigas. Y al final da un aviso y dice: y que nadie se crea que es algo, Y me gusta que Pablo lo deja claro. Debemos ser pacientes con los demás, principalmente por un motivo, porque ellos también son pacientes con nosotros. Tú puedes decir: ay, qué paciencia hay que tener con este pastor. Y yo puedo decir: ay, qué paciencia hay que tener con esta iglesia. Porque debemos ser pacientes los unos con los otros. Hoy me toca a mí, mañana te toca a ti. Y esa es la base de la paciencia, saber que somos pecadores. Que somos pecadores. Quiero dar un aviso antes de unos puntos que tengo preparados. Y el aviso es para que no hayan confusiones. Porque hay gente que cree que paciente es pasar de todo. Es decir: me hacen cosas, pero yo no corrijo a nadie. Hay gente que cree que es paciente porque ve a la gente hacerle daño o ve a la gente actuar mal y se queda ahí sin decir nada. Eso no es ser paciente, es ser pasota. Dios no quiere que veamos las cosas y miremos a otro lado. Hay que ir, solo que hay que ir con un espíritu de mansedumbre. Pero hay que ir. Ser pasota no es ser paciente. Esa gente que dice: ay, a mí me resbala todo, esa gente no es paciente, es pasota, es algo distinto. Miren lo que dice Proverbios. Proverbios 26, 4 y 5 dicen: no respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio según su necedad, para que no seas sabio ante sus propios ojos. Lo que está diciendo Salomón es: cuando veas al necio que hace algo, ve, pero no vayas siendo tan necio como él, no te pongas a su altura. Corrígelo con sabiduría, para que él no se crea sabio entonces. Eso es lo que está Salomón diciendo. Cuando alguien hace algo, no hay que pasar y decir: ay, no digo nada, o ya se lo digo al pastor. ¿Saben lo que me cansa? Que entre ustedes parece que se quieren mucho, pero luego me llaman a mí diciendo: pastor, hay que orar por fulanita, hay que orar por fulanito, porque hacen esto, porque son así, porque tiene este problema. ¿Se lo has dicho? Ay, es que ¿quién soy yo? Su hermano. Es que me va a decir que eso el pastor... ¿Qué? Que lea la Biblia. Que lea la Biblia. ¿Por qué tengo que ir yo? Los buenos ratos y los cumpleaños, vosotros sois hermanos. Los marrones tiene que ser pastor. Cara más dura. Si tu hermano peca, primero ve, porque yo no lo he visto. ¿Qué le voy a decir? Oye, has hecho eso. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Me lo ha dicho quién? No, es que me ha dicho que lo diga, pero no diga que me lo ha dicho. Porque se dice el pecado, pero no el pecador. Esto va así. Esto es madurez espiritual evangélica de hoy. Si tu hermano peca, ve tú. Si lo reconoce, has ganado a tu hermano. Se corta ahí la historia. El pastor no tiene que llegar, no tiene que pasar nada. Ahí se quedó. Si no te escucha, lleva 2 testigos contigo y vuélveselo a decir. Si no se escucha, ahí sí, hablar con el pastor, con la iglesia, y si no escucha a nadie, tenerlo por gentil y publicano. Pero hermano, entre vosotros pasáis mucho de las cosas que otros hacen, aunque sepáis espiritualmente que están mal, y nos las contáis como si yo fuera a ir, algo que no he visto, que no he escuchado, y fuera a tomar cartas en el asunto. Si Dios te ha puesto a ti en medio, es para que seas tú quien corrija a tu hermano, con un espíritu de amor y mansedumbre. No creyendo que eres algo, sino considerando a tu hermano como superior a ti mismo. Es decir, corrígelo con toda humildad, pero corrígelo, porque la mayor muestra de amor no es pasar de los pecados de mi hermano, sino corregirlos.
Hermano, te corrijo porque te amo y te quiero que estés bien con Dios. ¿Lo entienden? Hemos hablado de 3 situaciones en las que normalmente somos impacientes y de una manera rápida voy a hablar de 5 resultados de la paciencia. Hemos hablado de 3 cosas o 3 momentos o 3 situaciones en los que normalmente somos impacientes y nos falta paciencia. Pero ahora quiero hablar de 5 cosas, situaciones en las que si el Espíritu nos ha dado paciencia, las vamos a conseguir soportar, que humanamente en el mundo no habríamos soportado. Número 1, cuando somos pacientes, conseguimos soportar el maltrato de los demás. Es que mi jefe me pisa, me largo. No, eso lo hacías en el mundo. En el mundo mirarías a tu jefe y dirías, a mí nadie me pisa. Ahora eres cristiano. Ahora tu jefe te va a pisar encima a ti más que a otros, porque va a decir, este parece una almohadita, este lo pisas y no se va, no grita. Hay gente que una vez me dijo, pastor, es que parece que ser cristiano es ser tonto. Bienvenido. Porque para el mundo, tonto es cada vez que alguien te hace algo malo y tú no le devuelves otra vez mal. Y para Dios eso es vida cristiana. Y te digo más, en unas semanas predicaremos un texto que me agrada mucho. Porque hay gente que cree que cuando nos hacen mal hay que parar y no devolver mal por mal. Pero es que la Biblia no solo te dice que no le devuelvas el mal, te dice que le devuelvas bien. Porque si encima te dijeran, te voy a pegar, pero a mí solo Dios me dijera, contente, yo... Pero es que encima Dios me dice, pero es que encima quiero que le devuelvas bien. Y yo, ¿cómo? Me pega y en vez, ya me estoy conteniendo que es un milagro, y encima quieres que lo bendiga. Sí, porque eso es lo que Jesús ha hecho contigo. Tú lo has clavado en una cruz, y no solo no te ha matado, sino que te ha perdonado todos tus pecados. Él pagó mal con bien. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Me muerdo la lengua, pues no quiero que solo te la muerdas, quiero que encima salgan palabras llenas de gracia. Ah, pero eso es imposible. Para los que están en la carne, sí. Pero para los que están en el Espíritu, no. Si todas las cosas que estamos enseñando del fruto del Espíritu o de la vida cristiana te parecen imposibles, es porque tu carne está muy viva y te está diciendo, tú no lo puedes vivir. A ti esto no te va a salir. Pero si estás en el Espíritu, te va a costar, porque no es fácil. Pero lo vas a lograr. En oración, ayuno. Y hermano, a veces hay que ayunar para amar. A veces hay que ayunar para la paciencia. Que ayunar no se ayuna para un trabajo, ni para una casa, ni para un coche nuevo, Ayunar hay que ayunar para estas cosas, para ser más paciente, para ser más amoroso, para tener más gozo, para tener más fe, para que Cristo se vea en nosotros. Te digo más, el mejor ayuno que puedes hacer en tu vida es para que Cristo se vea en ti, y no para otras cosas, y no para otras cosas. La primera cosa que va a traer la paciencia es que nos va a permitir soportar el maltrato de los demás, y soportarlo sin resentimiento ni amargura, Que una cosa es decir, lo soporto y vengo quejándome todo el día. Es que mi jefe. No lo estás soportando. No lo estás soportando. ¿Tú te imaginas a Jesús ahí arriba así, como diciendo, es que esta gente de verdad, morir por esta gente de verdad, morir. ¿Te imaginas? Vaya sacrificio, Vaya tela. No fue así, ¿verdad? La única vez que dijo algo es, perdónales. Pero no saben lo que hacen. Y nosotros vemos que hacen una burla en carnaval y los queremos matar. Jesús hubiera dicho lo mismo. Perdonadles si no saben lo que hacen. Ellos creen que están jugando, no saben que eso es sagrado. Sin resentimiento ni amargura. Desde pequeñas bromas de tus compañeros hasta actos llenos de maldad. Porque hay actos de maldad en el mundo. Miren, Primera de Pedro 2:23 dice, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba a aquel que juzga con justicia. Me hacían mal y yo miraba a Dios y digo, Señor, tú te encargas. ¿Quién soy yo?
Romanos 12:19 dice: amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si yo cojo ese versículo y lo arranco de Romanos 12, parece que está diciendo: no te vengues, que ahora viene Dios y lo hace por ti. Y eso es lo que mucha gente hace hoy. Cuando alguien le hace daño, dice: mi venganza está en manos de Dios. No, hermano, eso no es lo que Pablo está enseñando. Porque si tú lees Romanos 12, muchos otros versículos, ese versículo 19 está alrededor de otros que dice: bendecid y no maldigáis, pagad el mal con bien. Lo que está diciendo es: no te vengues, que si alguien se tiene que vengar es Dios, que es el único que lo va a hacer justamente. Porque tú lo vas a hacer con ira y rabia, pero no con justicia. Segunda de Tesalonicenses 1, 6 y 7. Porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. ¿Qué le está diciendo Pablo a los hermanos de Tesalónica? Tranquilos, que cuando venga Cristo todo va a pasar. Y todo el alivio que necesitáis ahora os lo dará, pero eterno. Así que hay que ser pacientes. La paciencia nos ayuda a soportar. Cuando ponemos los ojos en la Biblia, nos ayuda a soportar el daño ajeno. Lucas 23:34, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y echaron suerte repartiéndose entre sí sus vestidos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya, pero es que Él era Jesús. Jesús es un caso aparte. Bueno, Hechos 7:60. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban, muriendo apedreado después de predicar el evangelio. No se puede ser como Jesús. Sí se puede cuando uno está lleno del Espíritu Santo. El problema es ese. Lo que no puedes es ser como Jesús si no te llenas del Espíritu Santo. Porque la vida de Jesús era una vida en el Espíritu. ¿Y cómo me lleno del Espíritu Santo? Llénate de oración, llénate de palabra, llénate de ayuno, llénate de predicaciones. Pero ¿qué voy a vivir? Todo el día rellena, todo el día Biblia, 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 Biblia. ¿Quieres llenarte del Espíritu? Sí. Y cuando te llenes del Espíritu, eso que a la carne le parece como Biblia, 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 será un deleite. Y no te gustará otra cosa. Y la gente te dirá fanático y religioso y pensarán que estás viviendo de apariencia y que llenas tus redes sociales para dártela de espiritual, pero los mirarás y pensarás: ay, si supieras que es lo único que me nace. Que no lo hago por aparecer, si es que no veo otra cosa. Si es que me conecto en Google y lo único que busco son estudios bíblicos, cosas para aprender, versículos bíblicos. Si entro en Facebook es para ver cosas que tienen que ver con Dios. Si me meto en YouTube es para ver cosas que tienen que ver con Dios. Y el día que me da por ver una película, lo primero que escribo en YouTube es película cristiana. Para que también de alguna manera me haga pensar en Dios. Pero eres un religioso. No, es que lo amo. Lo amo. Como cuando amaba a Green Day, en YouTube Green Day, camisetas de Green Day, el pelo del tío de Green Day, la guitarra firmada por el de Green Day. Era Green Day, mi grupo Green Day. Ahora conocí a Jesús, amo a alguien mucho más. Y todo el día eso. Biblia por un lado, alabanzas por el otro, predicaciones por el otro. No te aburres, no, porque de lo que uno ama no se aburre nunca. Uno solo se aburre del trabajo, y si ves hacer las cosas de Dios como un trabajo, ahí te vas a aburrir. Pero cuando sean un deleite, podrás hacer lo que dice la Biblia: meditar en su ley de noche y de día, porque en su ley está mi delicia. Pero eso, solo una vida en el Espíritu. ¿Quieres un caso de paciencia frente a alguien que te trata mal? ¿Recuerdan la historia de David y el rey Saúl antes de ser David rey? ¿Cuántas veces pudo David cargarse a Saúl? Lo hizo. Y ni siquiera murmuraba ni reclamaba. Pobrecito Saúl, tal desesperado. Pero David sabía que iba a ser rey y no corría, esperaba el tiempo.
Esperó el tiempo y pudo haberse hecho autoproclamado rey matando a Saúl en cualquier momento. Y dijo, yo no me voy a adelantar al tiempo de Dios, voy a esperar. Y yo no voy a tocar a Saúl. Saúl es rey ungido por Dios. Por muy desviado que esté, lo ungió el Señor. Y yo no tocaré a su ungido. Puede estar en pecado y puede estar mal, pero ahí fue ungido por un profeta. Y yo no voy a tocar. Y esperó el tiempo de Dios. Y las cosas se dieron solas. Las cosas se dieron solas. Y el ejemplo quizá más claro, José. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. José le pagaron el mal y fue paciente. Y devolvió el bien. Ni rencor ni rabia, podía mandarlos a ahorcar a todos. Y al contrario, les proveyó de alimento y los llevó a una tierra mejor. Pagó el mal con bien. Segundo, cuando nosotros somos pacientes y el Espíritu Santo ha formado paciencia en nuestro carácter, no solo soportamos los ataques ajenos, los malos tratos ajenos, sino que también soportamos la provocación ajena. Porque a veces no nos agreden físicamente, pero nos provocan. ¿Cómo, pastor? ¿Te suenan las palabras ironía, sarcasmo, indirectas, Facebook, a veces el púlpito por error, a veces en una charla entre hermanos, quedan unas hermanas para hablar y una sabe y lo suelta para la otra? ¿Te provocan? ¿Quieren hacerte explotar? La paciencia nos ayuda a soportar eso, como si no lo hubiéramos escuchado. Porque son cosas que van a pasar en la vida. A veces seremos provocados, tentados. Y te digo una cosa, grábate esta frase. Tú no puedes controlar lo que hacen los demás contigo, pero puedes controlar cómo reaccionas. Yo no puedo evitar que me odiéis, pero puedo decidir cómo soportar o cómo reaccionar al odio. Podéis lanzarme una indirecta y yo tengo dos opciones, devolverla o ser paciente. Nosotros no podemos evitar que la gente nos trate mal, pero podemos decidir cómo vamos a devolver al mal. Y eso es lo que solamente alguien lleno del Espíritu Santo va a poder controlarse. Hay gente en la iglesia, hermanos, que vive pidiendo perdón. Cada vez que tiene la oportunidad de mostrar que Dios está dándole más paciencia o dominio, vuelve a saltar. Y esa gente te dirá, es que tengo un problema de carácter. Sí, pero ¿cuánto te va a durar? O sea, es como que después de un mes le vuelven a hacer algo y lo miras como, hoy es el día que va a mostrar que ha cambiado. Ha vuelto a saltar. Otra vez sigue igual. Y no es que, ay, pero cada vez me pasa menos. No, es que ahora ha tardado un mes en que te vuelvan a provocar, pero es cada vez que te provocan. Y hay una falta de fruto espiritual en tu vida. Qué gracia cuando conduces, se te cruza una moto en medio de Barcelona y vas a hacer así con el claxon y pones la mano en el volante. Y miras al cielo y dices, gracias, porque le voy a pegar un bocinazo. Y no solo eso, yo soy de los que los sigue bien pegadito atrás, como diciendo, te voy a dar. Y al coche una rascada, pero tú al suelo. Vespino esta época monta. Es en esos momentos que das gracias a Dios y notas que está trabajando contigo. Otra situación que me hace mucha gracia. Llevas 20 minutos en el Mercadona. Hay una señora que está detrás tuyo, ya menos que tú esperando. Y ahí al lado abren una caja y dice, pasen por orden de cola. Y la viejita, que por ser viejita cree que tú no la ves o vas a tener más paciencia, porque parece que con los años hay que ser más paciente, pasa adelante y te dice, si solo llevo esto, y aparece el Señor con el carro. ¿Y no te ha pasado que te vas a esa cola, pierdes tu sitio, te has quedado en medio, dices, ¿yo ahora qué hago? Otros 20 minutos, ¿para qué me he movido? Dichosa abuela. ¿Sabes qué hago ahora? Pasen por orden de cola. Gracias, Señor, por la paciencia. Y me quedo aquí. ¿No quieres pasar? No, por si acaso me quedo. Yo ya no me arriesgo. Dios tiene que trabajar en nuestro carácter.
¿Crees que el carácter se va a ver en medio de una gran cosa? Y a veces son los pequeños detalles. Alguien que se te cuela en la cola de un McDonald's, un camarero que llega tarde. Tú eres cristiano, tú no puedes mirar mal al camarero y decir, oye, que hemos llegado antes que esos. Eso no es actitud de cristiano. Es actitud del mundo, pero no es nuestra. Nuestra actitud es, oye, te he pedido esto hace media hora, ¿qué pasa en cocina? ¿Tarda o no? Pues me levanto, ya no como, me voy. Y hay gente que el orgullo les lleva a pasar hambre en vez de comer más tarde. Porque sales por orgullo y encima arrastras a tu familia como un buen cabezón. Tu niño empieza a llorar, ahí te estresas porque el niño tiene que comer. Tu mujer ya te mira con rabia como solo iba a tardar 15 minutos más y ahora busca un sitio y a las 4 de la tarde, ¿qué vamos a comer? Un bocata. Y ahí va. La falta de paciencia solo te va a llevar a sufrir más. Lo siento, es que hay un problema. Sí sé que me mientes, sí sé que ni le has dado la comanda, que te has olvidado, pero no pasa nada. Venga, solo tráelo bien hecho. La paciencia nos ayuda a soportar también las provocaciones ajenas. El compañero de trabajo que te lanza una indirecta, el compañero de instituto que te hace un poco de bullying o que te da un poco de lado. La paciencia te ayuda a soportar todas esas cosas. El mayor ejemplo es Dios. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Dios es lento para la ira. Santiago nos dice que nosotros debemos ser iguales. Santiago 1:19, esto sabéis, mis amados hermanos, que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Lo hacemos todo al revés. Me iro rápido y eso hace que no escuche y que me ponga a hablar sin pensar. Dios dice, no hables, relájate y escucha. Y mi mal carácter que dice, no escucho, estoy enfadado y me pongo a hablar. Eso sí, después diré, perdona, no quería decir eso. Cabezón, falta mucha paciencia. A mí hay veces que me dicen, pastor, pasó esto. Y yo ya pienso, en cuanto llegue por ahí, vete al despacho. Y ya lo he hecho alguna vez y yo pensando, y miren, yo voy a ser sincero, voy a ser honesto con esto. Iglesia es testigo que lo digo. Suerte que Dios me la ha puesto en mi camino. Porque a veces tengo que corregir gente por algo que han hecho. Iglesia me da el aviso previo de, pero no lo mates. Como, amor, respira, o sea, ya me ve con el móvil. Por el móvil no, ya mañana, no, ahora no tiene que ser ahora, ya quedará, te sientas, deja que se explique. Y voy aprendiendo que hay algunos que estoy en la lista esperando en el Señor el momento. Que ya habría mandado 4 audios de WhatsApp, pero es que el audio es frío, uno no expresa bien lo que quiere decir. Pero debemos ser lentos para la ira. ¿Cuántas veces vas a corregir a alguien de una manera justa? Eres su pastor, ha hecho algo mal, lo vas a corregir, pero por dar lugar a la ira y la falta de paciencia lo corriges de una manera extremadamente dura y haces una herida de donde iba a haber una disciplina sana que podía traer restauración. No se trata de decir las cosas, también es de cómo las decimos. Y te voy a decir más, no se trata solo de cómo las decimos, también es de cuándo las decimos. Hay una manera correcta de hablar y hay un momento correcto para hablar. Hay momentos en la pareja que por la noche es mejor decir, mira, me voy a ir un rato fuera, me siento, luego hablamos. Porque ahora estoy en caliente y esto va a dar gritos, discusión, vamos a dormir cada uno por el lado. La paciencia nos ayuda a evitar muchos males y a soportar mucho ataque y mucha provocación. Y como hemos dicho antes que debemos ser pacientes con los demás, la paciencia nos ayuda a tratar a los demás con gracia y misericordia. Con gracia y misericordia. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así hacedlo también vosotros. ¿Por qué hay que soportarse, hermano?
Dime una cosa, ¿por qué te tengo que soportar y por qué me tienes que soportar? ¿Cuál es el mayor fin de soportarnos? ¿Cuál es el mayor fin, la mayor meta de ser pacientes unos con otros? ¿Te arriesgarías a decirme una? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Por qué te tengo que soportar? ¿Y por qué me tienes que soportar? En principio y en primer lugar, para la gloria de Dios. Pero a modo práctico, para que el cuerpo de Cristo esté unido. ¿Cuándo hay una iglesia desunida? Cuando ha habido un problema y en vez de soportarse y perdonarse, se han enfadado, se han separado y no se llevan bien. ¿Por qué? Porque la iglesia los ama a los dos. Y en ese momento esas dos personas no se llevan bien. Y esto es algo que espero que sepáis. Todo problema vuestro afecta a más gente. ¿O no os habéis enterado de eso todavía? Es mi problema. Yo me voy de la iglesia porque he tenido un problema personal. La gente me tiene que entender. Estoy triste, estoy abatido. ¿Crees que no nos afecta? Egoísta. Te queremos, te amamos, nos gusta tu presencia, nos gusta tu compañía y te vas pegando un portazo por cualquier otra cosa y dices, no es por la iglesia, pero me tengo que ir porque ahora no estoy bien. Pero piensa en la iglesia. Piensa en la iglesia. El adúltero que tiene familia no hace daño solo a su esposa, también a sus hijos, también a la iglesia. Porque si eso acaba en divorcio, ¿qué hacemos con ese matrimonio? Los amábamos a los dos. Y si mañana viene esa persona y ha conocido a otro, ¿cómo los caso yo como pastor si yo oraba por ellos dos juntos? Si eran para mí un matrimonio, ¿cómo los caso ahora con otra persona? ¿Y cómo los veo como un marido? No lo consigo. Para mí esa era su mujer y ese era su marido. Y no se van a poder quedar juntos porque un divorcio es traumático, no van a congregar en el mismo sitio. ¿Y a quién perdemos? Si nos gustan los dos, si amamos a los dos, cualquier pérdida nos va a doler. Al final, tu pecado salpica por un montón de sitios. El pecado, hermano, es como una mina. Tú la pisas, pero metralla para todos lados. Chicos que se novian en la iglesia, se han besado. ¿Tú sabes eso que puede provocar celos a otro, avergonzar a los padres? Os da igual todo, ¿verdad? Porque mientras demos rienda suelta a lo que a mí me apetece, el resto no importa. Hermano, la paciencia me hace pensar en los demás. La paciencia me hace actuar con cabal y prudencia. La paciencia me ayuda a sostener mis decisiones un tiempo y a tomar razonamiento en los asuntos y actuar con mucha más sabiduría. Voy a irme de la iglesia, a ver cómo va a afectar, a qué iglesia me voy a ir. No hay una iglesia perfecta y aquí al menos hay sana doctrina. Al final dices, no, ¿sabes qué? Mejor me reconcilio y me quedo. Pero la impaciencia, tomas una decisión y a veces por orgullo no vuelves marcha atrás, pero sabes que lo has hecho mal. Efesios 4:3 dice, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermano, cuando tenemos paciencia con los demás, mostramos la gracia que Dios ha tenido con nosotros. En Mateo 18, no lo vamos a leer porque es largo, pero te lo cuento por encima. ¿Recuerdan la parábola de los dos deudores? Había un señor que tenía una gente a su cargo, un hombre a su cargo que tenía una deuda. Y el señor se la fue a cobrar y no la podía pagar, ¿verdad? Y le perdonó, ¿sí o no? Entonces cuando él sale, se acuerda que él también tiene un deudor, pero no con una deuda tan grande, una deudita. Y en vez de actuar con la misma gracia y paciencia, él lo extorsiona, él lo trata con odio. Pues eso es lo que hacemos nosotros. A mí me han hecho daño, pastor, tú no sabes lo que me han hecho, pero cuando tú miras lo que Dios te ha perdonado a ti, ¿quién eres tú para no perdonar a otro? Cada vez que yo pienso lo que alguien me ha hecho, luego pienso lo que yo le he hecho a él. Y yo le he hecho mucho más a él de lo que a mí me pueden hacer en esta tierra. Hermano, me pueden insultar, me pueden decir lo que sea, pero cuando yo miro lo que le he hecho a él, me ayuda a tener gracia para con los demás. Si Dios me da gracia, ¿qué voy a dar yo a la gente? Gracia. Y sabes qué es gracia, ¿no? ¿Qué es gracia?
favor inmerecido. ¿Sabes qué significa? Ya, pero son malos, se portan mal, son hipócritas. ¿Qué voy a hacer? Gracia. ¿Qué es lo único que no merecen? Gracia, ¿no? Pues ¿qué le vas a dar? Gracia. Gracia. Ya, pero no es justo. Y que Dios te perdone a ti, sí. Y que Dios te salve a ti, un vil pecador, sí. En Jericó Dios solo salvó a una persona. Y no fue a la más santa. Fue a una ramera. Que porque algunos digan, no, hay que estudiar porque no era ramera, era ramera. Y punto, era ramera. Era ramera. No nos gusta aceptarlo porque está en la genealogía de Jesús, pero era una ramera. La traducción original es ramera. Y Dios la salvó. Tú eres la ramera, ¿eh? Tú no eres el pueblo de Israel. Tú eres la ramera. Y Dios te ha salvado. Y cuando tú sabes y ves la gracia de Dios derramada sobre tu vida, no te sale otra cosa que dar a los demás. Hermano, yo era así. No me gusta pagar a lo mejor el mal con mal, pero tú por allí y yo por allí. Es así. Y yo era el rey de las indirectas. Miren, yo nunca he sido de pelea, pero verbalmente era un bicho. El don de la palabra para algunas cosas es bueno, pero para otras cosas es muy malo. Cuando mi madre me metía la bronca, yo podía conseguir que mi madre terminara llorando, porque sabía todos sus puntos débiles y sabía cómo usar la palabra y qué temas tocar para que acabara llorando. Y así me la quitaba de encima, y lo hacía a veces. En la escuela no pegaba a nadie, pero sabía provocar traumas en cualquiera. Porque esta arma puede ser mucho más peligrosa que unos puños. Porque el moratón se va, pero el trauma, el sentimiento de inferioridad que puedes provocar a alguien, el complejo, eso no. Eso requiere mucho trato de Dios. Y yo he sido, muchas veces me doy cuenta que todavía es una lucha que tengo. A veces me dicen algo y doy unas respuestas que digo, Juanma, todavía hay mucha maldad ahí dentro. Pero cuando voy saboreando cada día más la gracia de Dios, me ayuda a ser más paciente con los demás. Porque en el fondo, cuando yo doy mal a alguien, es porque yo creo que soy mejor que esa persona. Porque cuando yo creo que soy muy bueno y no merezco nada malo, yo pago mal. Pero cada día yo me doy cuenta de lo miserable que soy. Y no sé si a ti te pasa, hermano. Te digo una cosa, cuando yo era nuevo convertido, no me sentía tan miserable como ahora. Yo pensaba que llegaría a la iglesia sintiéndome súper sucio y cada día me sentiría más bueno. Llegué a la iglesia sintiéndome súper sucio y cada día me siento peor. Y creo que no va mejor la cosa. Yo pensé, no, ahora pastor, esto va a otro nivel, tú tienes que tener el ejemplo perfecto. Claro, cada vez me exijo más, cada vez me exijo ser más como Jesús. Es como, ahora soy nuevo en la fe, son un poco más permisivos, puedo fallar por aquí. No, ya llevo tantos años en la fe, Dios me ha puesto como pastor de su grey. Tengo que tener un ejemplo perfecto para esta gente. La exigencia es muy grande, me siento muy lejos de lo que debo ser. Entonces me sale cada vez más gracia con los demás, diciendo, si tú deberías ser esto y estás aquí, ¿cómo le exiges a esta gente? ¿Y saben con quién me sale mucha más? Con los pecadores que no conocen a Dios. Hacen barbaridades que últimamente solo me sale misericordia. Yo era el típico que veía, padre viola a su hija, y yo pienso, ojalá en la cárcel te cojan entre 60 y te violen día y noche sin parar. Yo era de ese pensamiento y seguro que tú también. Y ahora lo veo y no me sale, porque entiendo que no conoce a Dios. Que sí, que es trágico la violación de una menor, pero quizás lo mío eran mentiras, o lo mío era ira, orgullo, pero era pecado, práctica de pecado igual. Y para Dios todo pecado es pecado. Llámalo violación, llámalo mentira, al infierno de cabeza si no hay arrepentimiento. La paciencia nos ayuda a tratar con gracia a los demás. Y la paciencia
nos ayuda a soportar las adversidades y las tribulaciones. Porque, hermano, yo concluyo con esto. Tu vida va a tener muchos problemas. Muchos problemas. Y lo que más van a requerir de ti son paciencia. Paciencia. Miren, yo soy pastor de esta iglesia y vivo situaciones que yo no sé cómo las sostienen, solo Dios. Veo padres que están lejos de sus hijos y veo que pasa 1 año, 2 años, no los pueden tener en su regazo. Y pienso, yo no podría, yo ya me habría alargado a los 3 meses. Veo una esposa viniendo 1 año, luchando por tener a su familia, 2 años sola. Y yo digo, yo no podría. No podría. O veo gente que vive en hogares donde los padres no son creyentes, los maltratan, los tratan con faltas de respeto y siguen ahí. Cuando yo a lo mejor pienso, yo daba un portazo y me largaba. Siguen ahí. Porque cuando el Espíritu Santo pone paciencia en nuestros corazones, nos ayuda a soportar verdaderas tribulaciones. Hermano, y seguro que hay algo en tu vida ahora que requiere paciencia. ¿Estás esperando alguna noticia que no llega todavía? Dale tiempo. ¿Te están tratando mal en el trabajo y no sabes qué hacer? Espera en Dios. ¿Ves que Dios tiene algo para ti, pero parece que se atrasa cada vez más? Sigue esperando. ¿Estás en medio de una enfermedad dolorosa y parece que Dios no la cura? Espera con paciencia en el Señor. Romanos 5, 3, 5, y no solo en esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Necesitas paciencia. Pero para la paciencia necesitas acompañarlas de las Escrituras, porque somos más pacientes cuando leemos lo que Dios tiene para nosotros. En un momento de adversidad la paciencia crece si yo leo, yo estaré contigo todos los días. En un momento que no sé lo que me espera el futuro, yo tengo paciencia cuando leo, porque tengo planes de vosotros de qué, de paz o de esperanza. En el capítulo 15 de Romanos 4 al 6 dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Van juntas, ¿has visto? Paciencia y consuelo de las Escrituras. Me siento solo, pastor, sé paciente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios está contigo. Pero sin las Escrituras, oración y palabra, y el fruto del Espíritu se va a empezar a ver en ti. Pero hermano, necesitas ser más paciente.